Hoy vamos con las lecturas de abril a septiembre de 2024, un semestre que usualmente no me rinde tanto. ¡Comencemos! Hola literatus, mi nombre es María Stefani. Anualmente hago 2 resúmenes de lecturas, el 1 de octubre a marzo y el 2 de abril a septiembre por 2 motivos. En principio disfruto más del final y el comienzo del año, de octubre a diciembre por las festividades que se celebran en esa época y de enero a marzo por las expectativas del año que comienza, lo que me llena de energía y me deja con mayor disponibilidad de leer. El segundo motivo es que en Japón el año laboral comienza en abril, el año académico comienza en abril, por lo que de abril a junio, más o menos julio, se me acumulan algunas responsabilidades que en otra época del año no tengo y no me queda mucho tiempo para leer y existir. En la caja de descripción dejaré el primer resumen de lecturas de 2024 y ahora vamos a por el segundo. Esto es Dumi Literato. Muchos de los libros que voy a mencionar en este video ya he referenciado de alguna forma en el canal. Book Tags, también hice el balance de mitad de año y me gusta hacer videos de TBR en donde menciono libros que en efecto leí. Respecto a estos videos de TBR, bueno, como ya lo he dicho en alguna ocasión, los hago para comunicar qué tipo de temáticas o qué tipo de géneros literarios me interesan en determinada estación y así ver si alguno de ustedes comparte esas inclinaciones, ¿no? Que para el verano me gusta escapar del calor, que para el otoño me gusta algo más melancólico, bueno, cosas así. Es más como una lista de deseos, pero que no me voy a frustrar si no alcanzo a leerlos todos. Cada TBR comprende 20 libros y también están las lecturas conjuntas con clubes amigos. Está grabada a fuego la agenda lectora del club Dumi Literato porque no tengo tanto tiempo. Aún así me siento satisfecha si logro leer 4 o 5 libros por listado. Además que me divierto definiendo los 20 libros de cada una de mis TBRs. Habiendo explicado esto, pues claro que van a encontrar aquí libros de los que ya he hablado, de los que puede ser que he explicado un poco más, tal vez en la calificación de clásicos o en algún book tag, en fin, que esta dinámica es un poco repetitiva, pero también me encanta hacerla. Vamos con abril y el primero que leí en este mes fue Frankenstein de Mary Shelley. La era victoriana comienza el 20 de junio de 1837 y acaba el 22 de enero de 1901. Frankenstein se publica en 1818, por lo tanto es una obra de la Regencia. Imprecisión que quería corregir por si había dado mal el dato anteriormente al catalogarlo como una obra victoriana. 1816 fue conocido como el año sin verano en Europa por causa de la erupción del volcán Tambora en Indonesia. Catástrofe natural de grandes proporciones que bajó significativamente la temperatura y cubrió de ceniza el aire de buena parte de Europa y América del Norte. Por esto, la vida de los jóvenes de clase alta se tornaría extremadamente aburrida al no poder salir de casa. Eso fue lo que ocurrió para Mary Shelley y algunos de sus amigos que en 1816 se encontraban en una de las residencias de Lord Byron, poeta ícono del romanticismo inglés. Para matar los días de oscuridad se dedicaban a hacer tertulias y a leer novelas góticas. No obstante, al poco tiempo se quedaron sin novedades para leer y con esto surgió la idea de hacer un ejercicio literario y ellos mismos arriesgarse a escribir y narrar interpretativamente sus propias historias. Así se pasaron las primeras 2 semanas y a Mary Shelley no se le ocurría nada, por lo que su cuñado comenzaba a burlarse de ella.
con esta necesidad y el ambiente de ese año, pues Mary Shelley tuvo una pesadilla que le sirvió de inspiración para crear al monstruo de Frankenstein. Ello sumado al cuadro familiar en que creció y al ambiente pretenciero y ambicioso del círculo de amigos de su padre, William Golding, filósofo, político y primer defensor moderno del anarquismo. Por los diarios de Mary Shelley parece que la autora detestaba el contraste entre fantasías obstinadas de grandeza y la incapacidad para conseguirla, ¿no? Algo más o menos así. Curiosamente, es el abandono de la ética profesional para alcanzar la fama lo que critica duramente en Frankenstein. Como lo sabemos, Víctor Frankenstein es un médico joven que desde muy pequeño cultivó sueños de grandeza. Al llegar a la universidad es corregido por uno de sus profesores y toma esto como una afrenta personal de la que le cuesta reponerse. Así se consagra fervientemente al estudio y descubre que puede ir por una corriente del conocimiento poco explorada, la de la anatomía humana. Decide que puede reanimar un cuerpo, un avatar construido con partes de cadáveres a través de la electricidad. Esa chispa que da vida después de la muerte se equipara al fuego de Prometeo, un titán que para retar a los dioses le entrega el fuego a los seres humanos otorgándoles gran poder y la capacidad de sobrevivir. Por ello el subtítulo del libro es El moderno Prometeo, refiriéndose específicamente a Víctor Frankenstein. Segundo, Viuda de Hierro por Zhiran Jay Zhao. De esta obra ya tengo reseña en el canal, dejaré el enlace en la caja de descripción. Ese libro es perfecto para principiantes en el género de ficción científica que aman la fantasía. Aquí no hay hadas, vampiros o mundos medievales, es más una fantasía con base mitológica, leyendas, personajes históricos que puede ser existieron o no, o si en efecto existieron, se les añade a sus historias toques fantásticos o grandes hazañas que no ocurrieron de esa manera. En un tiempo futuro al nuestro, una raza de alienígenas invadió la Tierra y solo algunas naciones sobrevivieron, algunas naciones vecinas a China. Para combatir a los alienígenas se crearon las crisálidas, unos robots hechos con un metal primordial que se extrae, bueno, que esa parte sí no la voy a contar, pilotados telepáticamente por jóvenes con un ki, una energía muy fuerte. Uno de esos pilotos será, por supuesto, nuestra Viuda de Hierro. La obra cuenta con desarrollo feminista, es decir, hay empoderamiento, pero hay más debate alrededor de simplemente una chica muy fuerte que logra hacerse con el poder. Eso me gusta. Tal vez la protagonista es muy adolescente para mí, no significa que me moleste esto, sino que hay ciertas cosillas que afectan al, pues, el hilo narrativo, ¿no? Hay situaciones que, según el mundo que me plantea el mismo libro y el temperamento de ciertos personajes con poder, pues que no debía salir ciertas cosas como salieron. La autora juega un poquillo con eso para darle más sentido a los actos de la protagonista. No me molesta, pero pues que sí me distrae un poco, ¿no? Pues tú mismo razonas, bueno, si estas personas eran así, ¿por qué pasó de esa manera? Es el único inconveniente que le veo al libro. Aún así, es una obra que vale mucho la pena leer. Tercero, It de Stephen King. Este libro lo comencé la primera semana de abril y lo terminé la segunda semana de junio. 1500 páginas tiene y es súper adictivo. Para enfrentar este proyecto lector recomiendo comenzar por obras más sencillas o por obras más cortas del autor en donde se encuentre más o menos la misma fórmula que It. La descripción de un pueblo, la dinámica de algunas familias del pueblo, hechos que han marcado la historia de ese pueblo, sucesos o personajes detonantes para causar o para iniciar el problema o la situación terrorífica que debe ser resuelta por el protagonista o los protagonistas y cómo ese o esos personajes adquirieron la capacidad para solucionar el problema y así salvar al pueblo de la hecatombe. El pueblo de Derry está maldito por la presencia de algo, por la presencia de
eso que cada 27 años despierta y hace una cacería de niños. Los protagonistas, que es un grupo de amigos que se une por casualidad, se dan cuenta de la situación y deciden enfrentarla. Durante su infancia no logran acabar con eso o no tienen claro si pudieron hacerlo y por ello prometen regresar 27 años después en caso de que eso también retorne. La trama está contada a dos tiempos mezclando pasado con presente a través de flashbacks. Considero que quedó muy bien estructurado, amé este libro, pero tiene descripciones extensas, por lo tanto no es apto para lectores que no estén acostumbrados con esta herramienta o para lectores que no estén acostumbrados al estilo narrativo de King. Libros de Stephen King en donde se hace uso de esta fórmula descriptiva sobre un pueblo en mayor o menor medida. Hablo de los que he leído porque no puedo hablar de lo que no conozco. Carrie está 221163, La Zona Muerta, El Cuyo y por supuesto El Misterio de Jerusalem Slot. Literatus, son las 3:30 de la tarde y ya se me está yendo el sol. Creo que a las 4:15 ya no habrá. Y estamos a mediados de noviembre, ¿no? Espero que la cosa se mantenga por lo menos y no se ponga peor. Mayo, el primero de la lista, La Biblioteca de los Nuevos Comienzos por Michiko Aoyama. No es como dicen algunas reseñas que este libro te cambia el corazón, te cambia la vida, pero sí es un libro muy cozy, muy bonito, que puede ser una especie de libro motivacional. Se trata de 5 o 7 relatos conectados a través de un lugar. La biblioteca del centro social o el centro comunitario de un barrio de Tokio. Cada relato tiene un protagonista diferente, son personajes que se han estancado en el tedio o la decepción ante la considerable diferencia entre realidad y expectativa, no haber logrado alguna meta que se proponían o haber llegado al fin de una etapa de la vida en que pasaron tanto tiempo que ya no saben cómo transitar a la siguiente. Pues lo único que va a hacer la bibliotecaria es recomendar un libro que les dé un pequeño empujón hacia la situación que quieren evadir o la decisión que no quieren tomar, y por esto han pasado tiempo tratando de escapar de su propia realidad. Casuístico, costumbrista, simple y con datos interesantes sobre la sociedad tokiota actual. Segundo, El instinto de Ashley Adrian, un libro de suspenso sobre maternidad. Me encanta el enfoque temático que da la autora hacia el soliloquio de una mujer que no tiene ni idea de lo que realmente es la maternidad, que se enfrenta a una etapa oscura de la vida en que su mente y su cuerpo se hunden en un mar de hormonas y de cambios inexplicables, mientras intentan rescatar su matrimonio de la crisis inminente que llega con cualquier recién nacido, sea el primero, segundo, etc. Cumple con deberes sociales y familiares que no dan tregua y parecen incrementarse, triplicarse luego de ser madre. Se enfrenta a los peores miedos de la maternidad y lucha con sus traumas infantiles. ¿Qué tipo de mujer es esta? Pues la gran mayoría. Y Adrian toma ese contexto para convertirlo en un escenario de terror ante la muerte accidental de un niño pequeño. Es como un thriller psicológico. Realmente fue un accidente, de no ser así quien lo hizo. La madre es una narradora confiable. Es interesante el ejercicio para quienes no han tenido hijos y se preguntan cómo es esa primera época. Claro que el libro trae sus dramas, ¿no? Pues esta protagonista que no se encaja a la vida de todas, afortunadamente, pero en mucha cosa trata de ser muy fiel a la experiencia real. Eso sí, no lo recomiendo para mujeres con hijos menores de 2 años porque justamente están pasando por esa etapa, ¿no? En que muere la vida conocida y nunca va a regresar. Y tienes que adaptarte a ese cambio, ¿no? A que ya no solo eres tú, sino que tienes que cuidar de otro ser humano. Hay como una especie de abandono, ¿no? Entras en una marea en que tienes que hacer cosas repetitivas
cada 5 minutos, un día tras otro, cuando reaccionas ya pasó año y medio. Ves hacia atrás, el tiempo se te pasó rapidísimo, pero los días son eternos. Entonces, ahí es cuando comienzas a hacer la reflexión, ¿no? El balance de lo que perdiste, de aquello que puedes recuperar y de lo que nunca vas a volver a ver, prenda. Así que ese libro es una tortura psicológica para quien está en ese proceso. Por eso no lo sugiero para mujeres que están en esa etapa de adaptación, ¿no? Tercero, Una habitación propia de Virginia Woolf. Es una conferencia de la autora que se convirtió en ensayo y básicamente analiza la causa de la escasez de escritoras en la historia de la literatura. Es una lectura necesaria para comenzar a entender la equidad de género como condición indispensable para el desarrollo. Mejor calidad de vida, no solo en términos materiales, garantiza un capital humano en mejores condiciones para el futuro. Y hablo en términos neocapitalistas porque eso es lo que hay. Por eso es que actualmente se mide el nivel de felicidad de los pueblos. Sería más preciso hablar sobre satisfacción o conformidad. El caso es que personas más satisfechas con su vida y su rol en la sociedad, en la familia, bueno, que en cada grupo al que pertenece, garantiza de alguna forma que saquen a flote generaciones de hijos más funcionales. Más o menos esa es la idea. Y el origen de una de las tantas cosas que debe modificarse para llegar a ese objetivo está en libros como Una habitación propia. Cuarto, El exorcista. Quise retornar al terror convencional y me arriesgué con esta obra icónica que me decepcionó. Mi error fue entrar al libro con ganas de llevarme un susto de muerte y no fue el caso porque esta obra se enfoca en la vocación sacerdotal. No tengo nada en contra de este tema, es solo que no era lo que me esperaba. Tal vez esperaba algo como la película El Conjuro, pero no es lo que te encuentras en El exorcista. No lo odié, pero me dejó con ganas de más. Quinto, El hijo predilecto de Yuko Tsushima. Si ya leyeron esta obra, les invito a que le echen un vistazo a la reunión disponible que celebró el grupo Nipones como lectura conjunta de mayo. Aquí vemos a una mujer de 36 años que se aferra a su juventud y esto le causa muchos problemas en su vida adulta y la incapacita psicológicamente para ser madre. No puede ser la figura de protección y respaldo que se supone debía ser una madre y esto es un poco patético. Aquí se abre un debate interesante en el que es necesario tener cierto cuidado a la hora de lanzar juicios. Debemos normalizar que la mujer no nace con un manual impreso en su cabeza sobre cómo ser madre. No es instintiva la maternidad. El embarazo no es una etapa de aprendizaje. De hecho, muchas mujeres dicen, solo estoy embarazada, no estoy enferma. Pero durante el embarazo se pierden habilidades, energía, entre otras cosas, que en muchos casos puede asemejar el embarazo a un tipo de malestar o de enfermedad. Estar psicológicamente incapacitada para ser madre no es un defecto, no es un crimen, pero sí debe tener un acompañamiento porque en muchos casos la mujer no tiene herramientas para emerger de esa situación. Se le puede pasar la vida tratando de hacerlo y cuando se percata de que estaba equivocada o cuando descubre cómo salir de ese círculo vicioso en el que estaba, pues que ya ha llegado a su edad madura y los hijos crecieron de esa manera. La protagonista, por sus carencias emocionales y el ambiente familiar en que creció, espera ser siempre atendida, ¿no? Que otros le solucionen la vida. No quiere tener ningún tipo de responsabilidad laboral, económica, nada. Ni siquiera puede administrar el espacio en el que vive. En ocasiones descuida su aseo personal esperando siempre a que alguien más lo haga por ella. Este peso, claro, recae sobre su hija adolescente que creció a la deriva bajo la custodia de su tía, hermana mayor de nuestra protagonista. Que su hermana haya hecho las veces de madre de su hija,
pues le genera bastante irritación a nuestra protagonista, que siente este favor como un acto de reproche. O sea, mi hermana solo cuida de mi hija durante muchos años para criticarme por mi incapacidad de hacerlo. Algo más o menos así es el diálogo interno que vamos a ver en cabeza de esta protagonista. Incluso le molesta que su hija tenga ambiciones para el futuro y se alegra cuando no puede lograr alguna meta porque le encantaría que esa hija se conformara con la vida triste y desorganizada que ella le puede ofrecer, pues espera que la hija siempre le acompañe y siempre cuide de ella porque le teme profundamente a la soledad. Y ese es el principal motivo para estar siempre buscando hombres. Creo que ya he dicho mucho, a mí me encantó este libro, siento que es una joya, la oportunidad de entrar en la cabeza de este personaje que, pues su razonamiento para quienes le rodean es ilógico, pero cuando tú entiendes cómo funciona esa mentalidad, no significa que compartas sus valores, creencias, etcétera, sino que más o menos sabes qué es lo que le pasa, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De entender cómo funciona ese bucle en el que la protagonista se ha metido. Me parece un libro espectacular para estudiantes de psicología. Bueno, literatus, vamos a continuar mañana porque esto ya parece una cripta y la luz de este cuarto no beneficia mucho la grabación. Y bueno, esta oscuridad tampoco. Hola literatus, es un nuevo día y vamos a arrancar con las lecturas de junio. El primer libro que leí en junio fue El hombre ilustrado de Ray Bradbury. Se trata de una antología de relatos plagada de viajes espaciales, planetas inhóspitos y asentamientos terrícolas en otros puntos del sistema solar. Me gustó este libro y me motiva a leer otras antologías del autor. Se publica El hombre ilustrado en 1951. Cuenta con adaptación de algunos de los relatos, en total son 18, y también sirven estos relatos como inspiración para otras producciones cinematográficas. Segundo libro de junio, El Señor de las Moscas de William Golding. Se trata de una distopía, estamos en el marco de la Tercera Guerra Mundial y un avión comercial que proviene de Inglaterra se va a pique en medio del mar. De esta tragedia solamente sobreviven los chicos, niños entre 6 y 14 años más o menos. La historia comienza con Ralph percatándose de su condición de náufrago, percibe que están en una especie de isla o en una playa a lo menos, y así un poco aturdido camina para buscar más sobrevivientes. Enseguida se encuentra con Piggy, un chico un poco robusto que usa lentes y muy inteligente, bueno, que se le ocurren unas ideas, el estereotipo que había en la época de un chico nerd poco popular. A unos pasos de Piggy se encuentra con una caracola y gracias a la explicación sobre el efecto sonoro de la caracola que le da Piggy, a Ralph se le ocurre solamente hacerla sonar y este llamado convoca a los demás sobrevivientes que están en la isla. Este acto espontáneo de Ralph lo pondrá como líder de los chicos porque bueno, todo el mundo siente que hay una especie de organización y de liderazgo por parte de Ralph, siempre aconsejado por Piggy. Sin embargo, habrá un contendiente que querrá medir fuerzas contra Ralph y Piggy por el poder y aquí se arma el acabose. Este libro es una especie de crítica a lo que realmente es la civilización y si el ser humano es capaz de alcanzar ese ideal de organización y convivencia pacífica. Tercero, Las aventuras de Arthur Gordon Pym por Edgar Allan Poe. Trata sobre un joven de familia adinerada sobre el cual se ciernen ciertas expectativas, pero él solo quiere lanzarse a la mar con su mejor amigo en un barco mercante propiedad de la familia de este amigo. Traman juntos un plan para que él pueda escapar y embarcarse en esta aventura, la cual le llevará hasta los límites del océano al sur del continente. Se dice que este libro es el primero de una trilogía construida por diferentes autores. El primero, bueno, el segundo, La Esfinge de los Hielos de Julio Verne y el tercero, En las montañas de la locura de Lovecraft. Esta fue una lectura conjunta en Traficantes de Letras. Creo que el año entrante vendrá La Esfinge de los Hielos y bueno, ya vamos más o menos intuyendo que nos están hablando del misterio que se oculta en la Antártida.
Cuarto, Confesiones de una máscara de Yukio Mishima. Fue una relectura a la que le saqué mucho provecho. Trata sobre una especie de autoficción del autor desde su infancia hasta los 24 años, edad en que publica Confesiones de una máscara. Es una novela de formación que a la vez nos va contando cómo la sociedad japonesa pasó por procesos de transformación que cambiaron su historia para siempre durante el siglo XX, haciendo hincapié en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los bombardeos de la ciudad de Tokio. Nuevamente con esta obra destaco esa capacidad de introspección de la literatura japonesa, bueno, que el estilo, porque podemos conocer no solo lo que piensa el protagonista, sino por qué surgen esas ideas, cómo se construye su modo de ver el mundo y de verse a sí mismo. De esta lectura conjunta, porque fue una del Club de mi Literatura, hay vídeo de reunión. Quinto, Una educación mortal de Naomi Novik, el primero de la trilogía de la escolomancia. De este libro hablé un poco en el book tag de los Juegos Olímpicos. Trata sobre un mundo mágico que vive en paralelo con el mundo humano y el escenario principal es esta escuela de magia. Lugar en donde está la mayoría de personajes se describe muy bien. Hace una construcción, bueno, que de historia del lugar, de la arquitectura del lugar, la infraestructura mágica, ¿no? Cómo se ensambla la magia con los mecanismos y los engranajes de esta escuela y cómo es que llegan y se desplazan estos monstruos y pueden penetrar en las anclas mágicas, cerraduras de seguridad para cuidar, para proteger a los estudiantes de su apetito voraz. Es una descripción de razas que perfectamente podría estar en un bestiario que fascinaría a los amantes de este tipo de recurso. Eso fue justamente lo que más me gustó de este primer libro, aunque, como lo digo, en el book tag de los Olímpicos no soporté la forma de expresarse de esta protagonista. Así acaba junio y comienza julio con Rebeca de Daphne du Maurier, que es nada más que es la historia de una obsesión de una chica joven de origen humilde que se casa con un multimillonario y enfoca todas sus energías en entender a la esposa fallecida, la primera mujer de su actual marido, para poder superarla y robarle el amor que él todavía pueda sentir por ella. Un hombre que se casó con nuestra protagonista solo para aprender a lidiar con ese luto, ¿no? Con el dolor de no poder estar más con esa primera mujer perfecta y adorada, o por lo menos eso es lo que esta chica cree. Esa fijación enfermiza de nuestra protagonista por usurpar a la primera esposa en la mansión y en el corazón de su marido riñe con los deseos del ama de llaves de esta casa, que fungió como niñera de esa primera esposa y por lo tanto se niega rotundamente a borrar la huella de su adorada niña en la casa y en la vida del señor. Así se libra una guerra silenciosa entre la segunda esposa y el ama de llaves. Las preguntas más importantes en este libro son: ¿será que el marido es completamente ajeno a esta contienda? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en la mansión? ¿Hay algo sobrenatural o algún secreto terrible que alguien se empeña en ocultar? Segundo, Cadáver exquisito de Agustina Basterrica. De este libro tengo reseña en el canal, dejaré el link en la caja de descripción. Me fascinó esta premisa, todo lo que sea cuestionarse los límites de la moralidad y del marco jurídico, ¿no? De lo que la comunidad internacional indica que es correcto e incorrecto. Cuando una conducta ilegal se transforma en legal. ¿Cómo cambia el concepto de justicia según las necesidades de la época y el discurso de civilización? En Cadáver exquisito, una pandemia afecta a todos los animales que de la noche a la mañana ya no pueden ser consumidos. El mundo estalla de locura ante la imposibilidad de comer carne. ¿Cuál es la solución ante este problema masivo? Pues comer humanos. Hay una analogía interesante con el discurso medieval. Bueno, decimos medieval porque lo asociamos con la iglesia, pero realmente no nació allí, de clasificar al ser humano por categorías: los humanos y los no humanos,
los hijos de Dios y los que no tienen alma y por tanto son como animales, los civilizados y los bárbaros, que los ciudadanos no, y los bárbaros, y otras etiquetas que en distintas épocas han surgido para dividir a estos dos grupos. Los de acá siempre serán objetos, herramientas. Eso se aprecia en el libro y trae, como lo digo, este cuestionamiento al discurso de civilización. Tercero, Tierra, de Eloy Moreno. A los amantes de los reality shows y de los libros de ficción científica les va a encantar Tierra. Es muy adictivo, pero cuando lo terminas y tratas de hacer memoria de qué fue lo que te gustó, como que no puedes responderte, ¿no? No puedes decir, bueno, tiene estos y estos elementos, me gustó el desarrollo de este personaje, porque a mi juicio no es ese el caso de Tierra. Lo que tiene es que hay una intriga, hay un misterio y poco a poco en la sucesión de capítulos, que son muchos y muy cortos, te van soltando pedazos y te van contando, bueno, qué chismes, ¿no? Entonces ahí eso es lo que te consume, ¿no? Las cosillas sucias ocultas y aquí y allá, y ver si tus teorías estaban correctas o no. Esa es la esencia de Tierra. Me pasó lo mismo que con Código Da Vinci. Lo único que noté que me disgustó, ya después de haber leído el libro y de estar pensando mucho en él, el poco desarrollo de los protagonistas. Bueno, que me pintan un perfil muy específico, ¿no? Pues no son personas del común, es un par de hermanos, hijos del magnate más rico del mundo, ¿no? Que no son cualquiera. Un recorrido a cada uno más o menos, me hacen un bosquejo de estos hermanos que llevaron vidas diferentes, pero cuando es el momento de los diálogos, de los pensamientos de estos hermanos, pues como que no se ve esa trayectoria. Un poco infantilizados me parecieron, no solo por el vínculo, sino ya este personaje tiene un bagaje, no concuerda con la forma en la que actúa y con lo poco que sabe o lo poco que intuye, las pocas herramientas que tiene para descifrar el misterio. Es más o menos eso. De resto, me gustó mucho el libro. Es un libro que se disfruta muchísimo. Siento que no es bueno develarle detalles a quien no lo ha leído para que lo pueda devorar a gusto, pero también pienso que es un libro para ser leído solo una vez. Bueno, que puedes regresarte a ciertos capítulos que sí son muy sensacionalistas. Creo que es ese uno de los ingredientes más importantes del libro y por eso te absorbe, ¿no? Cuarto libro de julio, El Cuyo, de Stephen King. Como ya dije a grandes rasgos, describe la vida en una ciudad pequeña y rural al interior de Estados Unidos a través de dos familias. Por un lado tenemos a los Trenton, padre ejecutivo, madre académica, que renuncia a sus proyectos personales y decide convertirse en ama de casa y viajar, ir a vivir a esta ciudad pequeña en donde tiene pocas oportunidades para apoyar a su esposo, que ha decidido abrir una empresa propia. Y los Camber, descendientes de familias locales adaptados a la vida de campo al vivir en una granja a las afueras de la ciudad. El padre es mecánico y es el típico estereotipo del hombre, bueno, pobre sureño de Estados Unidos. Los Camber tienen un San Bernardo, un perro maravilloso al estilo Beethoven, en apariencia un monstruo porque es muy grande y muy fuerte, pero es muy manso, dulce, tierno y juguetón. El terror en este libro consiste en que el perro contrae rabia y se convierte en una máquina asesina. Se dice que Stephen King escribió este libro en una de sus peores etapas, que la mayor parte del tiempo estaba bajo efectos de sustancias psicoactivas, y de hecho se nota, no porque sea un libro muy loco, sino porque al principio no comienza con el típico tono técnico de cronista del autor, sino que parece más o menos como si te fueran a contar un cuento de hadas, que no es una cosa estrambótica, no es algo fuera de lo común del otro mundo, pero sí se nota un poco la diferencia de la forma habitual en que el autor comienza sus historias, y es incluso un poco divertido, ¿no? Un poco más interesante porque trata de irse por lo sobrenatural al iniciar la historia, pero a la vez hay un dejo, un atisbo como de algo mágico, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí de emociones al principio del libro, pero es solo eso. Quinto
Naruto, el último graduado de Naomi Novik, segundo de la trilogía de la escolomancia. En este libro la personalidad o la forma de hablar de la protagonista mejora considerablemente y aparecen nuevos monstruos, bueno, como ya lo decía, nueva explicación de las especies, razas, etc. La acción corre muchísimo mejor porque todo lo que era necesario explicar para sentar las bases de ese mundo mágico y la historia de los personajes principales y de cómo funciona la magia, etcétera, ya se hace en el primer libro. Entonces aquí vas más para la acción y lo que va sucediendo en ese último año de la escuela para el curso de la protagonista. Otra cosa, además de los monstruos, que me gustó en esta segunda entrega es la multiculturalidad y cómo resalta la autora la importancia de los idiomas y cómo le agrega pues esa aura de misterio y cuestiona sobre la importancia de las lenguas muertas para construir hechizos muy poderosos y de los idiomas, de la pronunciación correcta y en el ritmo exacto para que un hechizo te salga bien. Y que no es solo eso, no es solo pronunciar bien, no es solo entonar bien, porque es como una canción, ¿no? Sino pues tienes que saber evocar el hechizo. ¿Y cómo puedes entrenarte para aplicar esos hechizos en combate? Porque a fin de cuentas lo más importante es aprender a combatir estos monstruos para defenderse y defender a los otros. ¿Y cómo puede conjugarse tu forma de combate con la forma de combate de otros hechiceros? ¿Y qué tipo de hechiceros hay? ¿Y qué tipo de combinaciones son convenientes para el combate? Sexto, Solaris de Stanislaw Lem es un libro de ficción científica publicado en 1961 y se enfoca en la psicología humana. El ser humano se siente el ser, bueno, con más capacidad, con más intelecto para incursionar fuera de su mundo en búsqueda de vida inteligente, ¿no? Y con la misión de colonizar. Por esto se siente superior, pero cuando finalmente se encuentra con esa inteligencia alienígena, percibe que su concepto, su noción de inteligencia está sesgado por sus límites culturales y sensoriales. No tiene la capacidad para entender eso que tan desesperadamente busco, no entiende cómo funciona esa inteligencia nueva para la raza humana y se consume ante la imposibilidad, ante la incapacidad de hacer contacto. Agosto, el 1 de agosto fue Crisantemo Blanco de Marilyn Brach, que es un ejercicio de memoria histórica sobre la vida de las mujeres de Consuelo, niñas, jóvenes, mujeres adultas que fueron arrancadas de su vida cotidiana, secuestradas, comercializadas y esclavizadas para servir en prostíbulos de uso exclusivo de las fuerzas imperiales japonesas en países ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. En su mayoría eran de origen coreano, como nuestra protagonista, que tenemos dos protagonistas en este libro, ¿no? De un lado está la hermana mayor que se sacrifica para que su hermana pequeña no sea encontrada por los soldados japoneses y así es esclavizada, ¿no? Esta hermana mayor. Y la historia de la hermana pequeña que se queda en su país para ver cómo es arrasado por las consecuencias de la guerra y lo que viene después durante la Guerra Fría para Corea. Segundo, El rumor, también de Ashley Audrian, autora del Instinto. ¿Qué puedo decir? Soy masoquista. En mayo leí El Instinto porque hablaba sobre un tipo de madre, bueno, una de las tantas cosas que pasan durante la maternidad, los cuestionamientos, etc. Después el grupo dijo, bueno, ¿y por qué no leemos también El rumor? Y dije de una porque es una autora que, como ya lo mencioné, explota este tema en diferentes ángulos. El rumor rescata eso de no estar lista para ser madre o de estar insatisfecha con la maternidad, pero que la personalidad de la protagonista del rumor es completamente diferente a la del Instinto. En El rumor vemos a una mujer muy atractiva, inteligente, ambiciosa y empoderada que supera sus limitaciones económicas y su origen para convertirse en la dueña de su vida. Bueno, que es una persona muy exitosa que se casa con el niño bonito de buenísima familia y tiene todo lo que siempre quiso, ¿no? Su vida de postal, pues que de comercial, convirtiéndose en la directora y la administradora en la economía de ese hogar. Bueno, que la figura masculina
de su familia, es ella. ¿Qué le falta a la pareja perfecta que vive en la casa más ostentosa de un barrio en ascenso? Pues hijos, ¿no? Para completar la foto, o por lo menos eso fue lo que pensaba nuestra protagonista en principio. Solo que con la llegada de estos ella descubrirá que no hay nada de glamuroso en la maternidad, que por el contrario es una limitante y una tara. Finalmente la situación explota un día cuando el hijo mayor de la pareja cae por la ventana y queda en coma. ¿Qué fue lo que sucedió? Pese a tener el trasfondo de la maternidad, el tema principal en este libro, pues creo yo, es el matrimonio, porque nos presenta a 4 parejas que no tienen nada en común, solo el lugar en donde viven. Tienen una relación de cordialidad entre ellos, pero vemos la dinámica dentro de cada una de las casas, además del llamativo contexto del suburbio norteamericano. Barrios residenciales apartados de los centros de negocios, bueno, que intentan evocar la paz, la prosperidad, todos los valores norteamericanos sobre el éxito. Tercero, Kafka en la orilla de Haruki Murakami. Es surrealismo. Y pienso que el surrealismo de Murakami tiende a ser muy abstracto, por lo que no es esencial buscar un significado. Creo que este libro, por lo menos que ha sido el único que he leído del autor, no tiene un significado o un objetivo global, salvo el de indicar que existe un mundo en los límites del mundo. Más o menos así lo sentí. El propósito de cada uno de los protagonistas de esta historia, que son 2, ¿no? Encontrar la puerta de la entrada, el límite, ese otro mundo y a la persona o la cosa, lo que han perdido, que está alojado allí. Es una especie de cuento de hadas psicodélico y melancólico en el que los personajes se encuentran atrapados en algo, ¿no? Es un laberinto del que nunca pueden salir del todo, porque una parte de ellos se queda allí o viven constantemente con el recuerdo o la añoranza de ese tiempo pasado o de eso que se fue y nunca volverá. Un espejismo que promete el hallazgo de ese algo o alguien que nunca logra materializarse, el enigma que se burla de tu ignorancia, la tarea inacabada que te esfuerzas monumentalmente por terminar pero no puedes hacerlo, hay algo que te lo impide. Me encantaría leer un análisis literario sobre el mismo, pero bueno, ¿qué es eso, no? Pasas el libro sufriendo, lleno de incertidumbres y cuestionándote cosas que incluso molestan, ¿no? Porque no sabes por qué está eso ahí, ¿no? Pero bueno, siento que ese es uno de los objetivos del libro, incomodar. Hemos llegado a septiembre. Ese mes viajé a Colombia, por lo tanto solo pude acabar un libro. Empecé uno a principios de mes, pero lo dejé en pausa porque necesitaba terminar la lectura conjunta del mes del grupo Existencialistas, entonces empecé el otro, ese segundo sí lo terminé y el primero lo retomé hasta octubre porque bueno, estuve todo ese mes en Colombia, luego regresé, estaba haciendo cosas que quedaron pendientes, diligencias, organizando, etcétera. Me puse a grabar las cosas, el contenido de octubre y luego ya terminando el mes dije, es el momento de culminar esa lectura. El que llevé a término fue Fortuna de Hernán Díaz. Hay vídeo de reunión en el canal y se trata de un ejercicio de metaficción en el que nos presentan 4 versiones de la misma historia. La primera es un libro de ficción sobre un personaje que en el libro existe, en el que no se especifica la identidad de este personaje, pero que por sus características todos sus allegados, el mundo económico financiero lo conoce porque es un ícono en Wall Street. En la segunda versión de la misma historia vemos la tentativa de ese hombre de negocios que intenta limpiar su imagen escribiendo su autobiografía para desmentir cosas que se dijeron en esa novela sobre su vida. La tercera vertiente es el relato de una mujer ya muy mayor que cuenta cómo fue su experiencia laboral como secretaria de ese hombre de negocios que la contrató anónimamente para que escribiera esa autobiografía, ¿no? Las memorias de su vida, y aquí vemos cómo encaja el relato de esa mujer con lo que leímos en la segunda versión de la misma historia. Y la última son anotaciones del diario personal
de la esposa de ese hombre. Fortuna gana el premio Pulitzer de ficción en 2023 y una adaptación que será protagonizada y producida por Kate Winslet. Este libro me fascinó, pero no es una novela convencional. Vemos las diferentes imágenes que puede transmitir una persona dependiendo de quién cuente su historia y cómo lo haga. También me gusta el contraste que se hace entre el mundo financiero y la bonanza de la época con la vida de los inmigrantes italianos de comienzos del siglo XX. Recomendadísimo. Y el segundo libro que comencé en septiembre fue Hermosos y Malditos de Francis Scott Fitzgerald, una de las lecturas que había fijado en mi TBR veraniega. ¿Por qué lo pausé? Bueno, en principio es que no tenía tiempo para leer los dos, Hermosos y Malditos y Fortuna, porque estaba en este plan de viaje y reencuentro familiar. También fue la época de los libros, ¿no? Porque los dos libros se ambientan en la década del 20. No me confundía porque son historias completamente diferentes, la de este millonario de fortuna con este futuro millonario de Hermosos y Malditos. Los temas, incluso el mundo financiero, no aparece en Hermosos y Malditos como algunas personas piensan, ¿no? Pero sí la época, bueno, que no me gustaba esa mezcla, entonces por eso dejé hasta ahí Hermosos y Malditos y luego lo retomé. En Hermosos y Malditos vemos a un joven de familia adinerada que se sienta literalmente a esperar a que le caiga su fortuna del cielo, ¿no? Espera que su abuelo fallezca para heredar millones y llevar la vida que cree merecer, pero no mueve un dedo para, bueno, hacer su propio camino. Y así se entrega al despilfarro y a la fiesta. Poco a poco se va deteriorando y pierde credibilidad en su círculo social. Cree que es algo bajo someterse a los trabajos, pero bueno, así el tiempo pasa y esta fortuna parece que no va a llegar nunca. Me parece que hay una especie de moraleja en este libro. Pienso que la premisa es que siempre puedes estar peor. Es un libro 5 estrellas, pero no voy a profundizar ahora porque posteriormente quiero hacer una reseña. Bueno, literatos, espero que les haya gustado este contenido. Así fue mi semestre de lecturas. Si ya leyeron alguno de estos títulos y quieren dejar su opinión en comentarios, muy bienvenida. Si desean que haga reseñas sobre alguno de estos libros, también por favor todas sus sugerencias en los comentarios. No olviden dar like, suscribirse, activar la campanita si les ha gustado, si quieren ver nuevo contenido. Chao, chao y hasta la próxima vez.